Llamado. Julio Borges exhorta a las Fuerzas Armadas a no dejarse utilizar como herramienta política. Respaldo, campesinos y pescadores marchan en defensa de la Constituyente. Nueva jornada. Oposición se moviliza exigiendo respeto a la Constitución. Crítica. Andrés Eloy Méndez reprueba difusión de noticias falsas en las redes. Cifras. Boletines epidemiológicos corroboran grave crisis del sector salud. Despedido. Donald Trump asegura que demócratas también desconfiaban del exdirector del FBI, James Comey. Iván 5. Sensatela empata liderato de victorias de la Liga Nacional. Regreso. 70ª entrega de los Grammy serán en New York. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos. Ya estamos listos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Néstor Brito Landa y Andrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional y coordinador nacional de Primero Justicia, calificó como delicado que civiles sean juzgados en tribunales militares. Llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a no dejarse utilizar como herramienta de presión política. La Constitución venezolana dice que los tribunales militares solamente son paramilitares y paramilitares activos. Es decir, un civil no puede ser juzgado en un tribunal militar. Los tribunales militares no solamente son paramilitares que están activos, sino que solamente funcionan para delitos militares. No dejen que se utilice a la Fuerza Armada como una herramienta de lo que es la represión política. Eso es delitos de lesa humanidad, eso significa violación a los derechos humanos y esos delitos, sepan ustedes, oficiales de la Fuerza Armada, no prescriben. Borges insistió en que la población se mantendrá en las calles en rechazo a la convocatoria constituyente hecha por el gobierno y para exigir la realización de elecciones. Una constituyente que ni siquiera se le está preguntando al pueblo si quiere constituyente, la van a imponer ellos a la marcha, simplemente para distraer la lucha que quiere ese enfermo que se está muriendo, que es Venezuela, que lo que quiere es un país donde haya comida, donde haya producción, donde haya paz, donde haya libertad, donde los jóvenes no se vayan de Venezuela, donde no haya represión contra los jóvenes, donde podamos tener un país unido. Ese es el sentimiento de la lucha nuestra y el gobierno no quiere ver eso, sino que propone una constituyente para concentrar poder, para no darle el voto a los venezolanos y para seguir en este momento con su fiesta, una fiesta que es de ellos, una fiesta privada que es de corrupción, mientras el país se muere de hambre. Por último, aseguró que el mundo entero apoya una solución democrática a la crisis que afronta Venezuela. Campesinos, pescadores y productores agrícolas marcharán hacia Miraflores en defensa a la Constituyente y contra lo que denominan terrorismo por la cosecha. El punto de concentración es la sede del Ministerio de Agricultura y Tierras en la Candelaria, donde partirán rumbo al Palacio Presidencial en respaldo a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente hecha el pasado 1 de mayo por el Ejecutivo, que aseguran buscaría perfeccionar el sistema económico, fortaleciendo el aparato productivo del país. Desde el puente El Guanábano, Avenida Baral, Los Cedros, Altamira, Santa Fe, Avenida Volmer y el Unicentro El Marqués, la oposición marcha en Caracas con la consigna "Nuestro escudo es la Constitución", hasta el Tribunal Supremo de Justicia en rechazo a la Asamblea Constituyente convocada por el Ejecutivo. Desde Altamira, la diputada ante la Asamblea Nacional por la Unidad, Elsa Solórzano, afirmó que los venezolanos rechazan la Constituyente y exigen que se respete la Constitución. Hoy los venezolanos marchamos con la Constitución por delante, como siempre lo hacemos, pero hoy enarbolamos particularmente nuestro derecho establecido en el artículo 68 de manifestar de modo pacífico por el reclamo al cumplimiento de nuestros derechos establecidos en ese mismo texto constitucional. Y yo quiero destacar de manera muy especial y muy particular el contenido del artículo 333 de nuestra Constitución, que establece claramente que cuando la Constitución está en peligro de ser modificada por vías fraudulentas, los venezolanos tenemos la obligación de defenderla y de desconocer no solamente cualquier intento de modificación, sino cualquier modificación
modificación que eventualmente pueda concretarse. De tal manera que hoy nosotros estamos en la calle defendiendo nuestra Constitución a través del artículo 333. En Falcón, el director de Conatel, Andrés Eloy Méndez, criticó la difusión de noticias falsas a través de las redes sociales y advirtió que desde la mentira no se construye una propuesta política. Lee Flores nos ofrece la información. El presidente de Conatel participó en un conversatorio sobre la constituyente con las comunidades del estado Falcón. Allí criticó la forma de protestar de la oposición. Como buenos locos, se ponen ahora a jugar con el excremento. Dice, bueno, cuando se les acabe el excremento, pueden agarrar a Ramos Ayú y lo tiran, que es lo mismo. Y luego se paran en la Francisco Fajardo sin permiso a trancar el tráfico y pretenden que nadie les diga nada. Entonces, bueno, le tiran unas bombas lacrimógenas para dispersarlo y es la represión brutal del régimen. También reconoció la labor de la Guardia Nacional Bolivariana para mantener el orden público. No han conseguido a un Guardia Nacional con un arma en manifestaciones. Pero sí hemos conseguido varios guardias nacional bolivarianos con tiros. Y uno lo mataron. Lo mataron. Tenemos que enviarle nosotros desde acá un respaldo, desde la Sierra Falconiana, desde Falcón, un respaldo moralizador a nuestra Guardia Nacional Bolivariana, a nuestra Policía Nacional Bolivariana, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, antiimperialista y profundamente chavista. Andrés Eloy Méndez, presidente de Conatel, también destacó la importancia de la reforma de la Constitución. ¿O es que acaso existía un sistema de misiones que protegiera al pueblo, que protegiera al indio, al zambo, al negro fundamentalmente en el 99? ¿O es que acaso Chávez en el 2007 no nos planteó, ya con el socialismo como norte, reformar la Constitución con principios fundamentales de protección con las misiones, de inclusión de los sectores minoritarios, de ampliación del Estado hacia el poder popular y el autogobierno? El presidente de Conatel criticó a algunos líderes de oposición que según él se oponen a que el poder popular, campesinos, trabajadores y las comunas participen en la Asamblea Nacional Constituyente. Él invitó a los habitantes del estado Falcón para que participen en la marcha en apoyo a la constituyente y al gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, que realizarán en el sector Las Macanillas en el estado Falcón. Lee Flores, Noticiero Venevisión. Diputados a la Asamblea Nacional por la Unidad acudieron al SEBIN para solicitar información de la situación de los dirigentes opositores detenidos. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, acompañado por el diputado Freddy Superlano, fueron recibidos en la sede de SEBIN de Plaza Venezuela, pero no atendidos por el director del organismo, el mayor general Gustavo González López. Si nosotros necesitamos pasar el charco, sencillamente lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros dejamos aquí una cita con el director, queremos y tenemos el interés, y públicamente así lo decimos, tenemos el interés de hablar con el director del SEBIN, como también tenemos interés de hablar con el ministro de la Defensa y con el director del CEOFAN, es decir, hablar con todas las instancias, porque precisamente el parlamentario tiene esa función, hablar para poder resolver los problemas que está viviendo una nación. El hecho de que se hayan tomado la molestia, por lo menos de dejarnos entrar, uno pudiera decir que significa ya algo, ¿no? Y de que podamos nosotros más adelante pues tener una reunión, ¿verdad?, de carácter institucional, donde el propio presidente de la Comisión de Política Exterior pues nos pudiera acompañar, pues sería sumamente importante. No sabemos si considerarlo todavía hasta ahora como un avance, pero sí ya es un paso que estamos dando nosotros desde la Asamblea Nacional como parlamentarios muy responsables de lo que estamos haciendo hoy, pero sobre todo pues con mucho interés, vuelvo y repito, por conocer cuál es la integridad física y la situación en la que se encuentran nuestros compañeros. Los parlamentarios señalaron que su intención era saber la situación de los dirigentes que estaban bajo custodia de este organismo de seguridad. Informaron que visitarán otras instituciones como el Ministerio de la Defensa. Y desde las 8:30 de la mañana, el Metro de Caracas suspendió temporalmente el servicio de 30 estaciones, las rutas del Metrobús y también del Bus Caracas. La empresa de transporte detalló que en la línea 1 están cerradas las estaciones que van desde la California hasta Caño Amarillo. De la línea 2 están inoperativas las estaciones desde Caricuao hasta El Silencio. En la línea 3, desde Plaza Venezuela hasta Coche. Por su parte, en la línea 4 no presta servicio las estaciones Teatros, Nuevo Circo y Zona Rental. Mientras que en la línea 5 estará inoperativa la estación
Estación Bellomonte. La medida fue tomada en resguardo de los usuarios, personal e instalaciones debido a las movilizaciones de la oposición hasta el Tribunal Supremo de Justicia. El Metro de Los Teques tampoco prestó servicio comercial. Denunció que en horas de la madrugada fueron saboteadas las instalaciones, imposibilitando el servicio. La compañía informó en Twitter que el martes lanzaron bombas Molotov a las instalaciones del Centro de Economía Comunal, Ali Primera. Además, afirmaron que en horas de la madrugada de hoy, unos sujetos sabotearon el sistema, lo cual imposibilita que los trenes funcionen con normalidad. Grupos de mantenimiento intentan restablecer el servicio, pero por la gravedad del daño no podrán prestar servicio comercial. Hicieron un llamado a entender que la afectación del sistema impacta a toda la colectividad. 15 heridos, 3 de ellos en estado crítico y 12 personas detenidas. Es el saldo de las manifestaciones realizadas en los últimos días en el estado Mérida. El secretario general de Gobierno, Gerardo Molina, señaló que los heridos de gravedad son Anderson Dugarte, de 32 años, el estudiante Freilán Eliezer Álvarez Jauregui, de 21 años, y el funcionario de Polimérida, Hugo Albeiro Guillén Araque. Asimismo, Molina indicó que en la localidad de El Vigía hay 6 policías heridos, así como otros 6 en Mérida, quienes se presentaron heridas leves y contusiones en algunas partes del cuerpo. Molina dijo que entre los detenidos se encuentran 2 comerciantes, así como un estudiante de 18 años, cursante del primer semestre de administración de la ULA, y un profesor de música de la Orquesta Sinfónica. Todos ellos fueron puestos a la orden del Ministerio Público por presuntamente arremeter este lunes contra las instalaciones del Cuerpo de Bomberos del Estado Mérida, ubicado en la avenida Universidad. Por su parte, el alcalde de Mérida, Carlos García, contabilizó aproximadamente 330 heridos durante las manifestaciones del último mes, la mayoría por perdigones y otros por disparos. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Y al regreso, acercamientos. Nuevo presidente asiático prometió buscar paz en la península coreana. Los detalles en tan solo minutos. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Luis Alvarado necesita con urgencia carbamazepina de 200 miligramos y Clonac de 1 o 2 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0416-026-8912. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos con las informaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deploró las medidas adoptadas en Venezuela frente a las protestas opositoras y la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de retirarse de la OEA. En un comunicado, la comisión instó al gobierno venezolano a cumplir con sus obligaciones internacionales y a facilitar las manifestaciones y protestas, garantizando la vida e integridad de los manifestantes. Además, urgió a garantizar que las investigaciones sean efectivas, serias e independientes. Por último, mostraron su profunda preocupación por el estado de incomunicación en el que permaneció Leopoldo López durante más de un mes y condenaron la falta de información clara y precisa sobre la situación. Campesinos, pescadores y productores agrícolas se movilizan hasta el Palacio de Miraflores en apoyo a la constituyente. Euclides Sotillo se encuentra en la avenida Urdaneta y nos tiene la información. Adelante, Euclides, buenas tardes. Así es, gracias por el contacto a esta hora. Nos encontramos en la avenida Urdaneta, donde un grupo de agricultores y pescadores se han concentrado para marchar hasta el Palacio de Miraflores en apoyo a la constituyente. Precisamente vamos a conversar con una de las personas que se encuentra acá en esta movilización. Buenas tardes, ¿su nombre y su apellido? Mi nombre es Gaudia Cota, soy productora, vengo del Estado Portuguesa. Venimos aquí en apoyo al presidente Nicolás Maduro con la constituyente para que nos tomen en cuenta como productores, como REPLA, como asociación, que ya en la constituyente de atrás no nos tomaban en cuenta, pero ahora venimos aquí en apoyo a nuestro presidente y aquí estamos los compañeros de Central Santa Elena, trabajadores, productores, el presidente Seba Azúcar, apoyando aquí al presidente para la constitución, para la constituyente, perdón. Palabras de las personas que se encuentran
agrupadas acá en la avenida Urdaneta para posteriormente marchar hasta la sede del Palacio de Miraflores, donde se tiene previsto que el presidente de la República, Nicolás Maduro, dirige un mensaje a los agricultores y pescadores que se encuentran acá en el centro de Caracas. Es la información que tenemos hasta ahora desde la avenida Urdaneta. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Euclides. Y vamos con más información. El diputado José Manuel Olivares aseguró que los boletines epidemiológicos presentados por el Ministerio de Salud corroboran la grave crisis que atraviesa el Sistema Nacional de Sanidad Pública. El parlamentario, quien preside la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, afirmó que las cifras presentadas evidencian la reaparición de enfermedades erradicadas en el país, como la difteria y la malaria, así como también la muerte de 11.466 niños por diversas patologías y 756 mujeres tras dar a luz en el 2016. Olivares manifestó que estas cifras se deben a las condiciones insalubres en las que se encuentran los hospitales en Venezuela. La joven Alex Soriana Guadisker Álvarez, arrollada ayer en Calabozo, Estado Guárico, se encuentra estable, pero en delicado estado de salud, en el Hospital de San Juan de los Morros, en el área de cuidados intensivos. El director regional de salud se encuentra reunido con los familiares para hablar de la atención y medicamentos necesarios para el tratamiento que requiere la joven. El Ministerio Público informó que imputarán en las próximas horas al conductor del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Fersen Cedeño Hidalgo, y al sargento segundo del Ejército Nacional, Elvis López Hidalgo, por presuntamente haber arrollado a la estudiante. Amigos, hacemos una nueva pausa. Regresamos en breve con más información. Quédense allí. No permitas que te prohíban ser tú. Ser vigilada emocional y económicamente es indicación clara de que tu pareja está cambiando. Escuchar una disculpa por un empujón o por insultos no significa que te ame. Recibir flores porque acaban de golpearte no hace menos dolorosos los golpes. Alimenta tu autoestima y no permitas que nadie te maltrate. Denuncia a tiempo y comienza otra vez. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Se necesita con urgencia Ironotecan de 250 miligramos y los medicamentos que ven en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0426-610-8149. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que incluso los demócratas habrían perdido la confianza en el exdirector del FBI, James Comey, a quien despidió el martes. En Twitter, el mandatario expresó que Comey sería reemplazado por alguien que a su juicio hará un trabajo mucho mejor en el departamento. El despido se habría producido tras dar información errónea sobre Hillary Clinton en su testimonio en el Senado. En Estados Unidos, el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, solicitó el nombramiento de un fiscal independiente que dirija las investigaciones sobre presuntos vínculos entre la campaña del presidente Donald Trump y Rusia. Así lo indicó tras conocerse el despido del director del FBI, James Comey. En Argentina, el Congreso aprobó el proyecto de ley que frena la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que permitiría liberar anticipadamente a 250 personas acusadas de cometer delitos de lesa humanidad. El proyecto contra el beneficio conocido como 2x1 fue respaldado con 211 votos a favor y 1 en contra. En Corea del Sur, el nuevo presidente del país, Moon Jae-in, aseguró que está dispuesto a viajar a Corea del Norte bajo las condiciones adecuadas. Esto para resolver de forma diplomática la crisis entre ambos países. Tras su juramentación, afirmó que hará todo lo posible por traer paz y seguridad a la península coreana. Es momento de hacer una breve pausa y al regreso. En entrevista Venevisión, Endrina Yepes estará conversando con Elías Jagua, presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente. Los esperamos. Que no te importe ser juzgada por la sociedad. Que nadie te diga que tienes la culpa de ser maltratada. Que nada te obligue a permanecer callada.
Rebélate contra quienes dicen que debes obedecer a tu pareja para no ser maltratada. Detente, piensa en tu vida y en el futuro de tus hijos. Detén al agresor. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Se necesita con carácter de urgencia Microcer Forte de 16 miligramos. Para colaborar, usted puede llamar al 0416-939-9900. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Tenemos hoy como invitado a Elías Jagua, ministro de Educación, además presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Gendrina, por invitarnos. Hay interesantes temas que analizar en el marco de una dinámica informativa que varía minuto a minuto y sobre todo donde hay tantos sentimientos encontrados entre todos los venezolanos acerca de la situación y la crisis económica, política y social que vive el país. Más de 40 días de protestas, no se maneja a la fecha una cifra oficial de las víctimas fatales que ha habido a raíz de todos estos eventos. Sin embargo, de manera extraoficial se manejan que hay más de 40 personas fallecidas en el contexto de estas movilizaciones y más de 1.900 detenciones. Hay muchos análisis que hacer acerca de estas demandas que está haciendo un grupo de venezolanos y quisiera comenzar por esto. ¿El Ejecutivo escucha estas demandas? ¿Existe hoy una conexión del gobierno con la realidad que viven los venezolanos? Claro que sí, y por eso desde que arrancó el mes de enero, el presidente Nicolás Maduro y su gobierno nos dedicamos a trabajar en los temas más importantes que reclama nuestra gente. La recuperación de la economía a través del reimpulso de una alianza con los sectores productivos del país para levantar la producción nacional de alimentos. La expansión del sistema de distribución de alimentos, CLAC, para atender a 6 millones de familias en Venezuela. La ampliación de todo el sistema de protección social de la Revolución Bolivariana, el sistema de misiones que yo tengo la responsabilidad de dirigir en este momento, ¿no? Levantar la producción agrícola nacional con una importante inversión para los insumos necesarios para la siembra que está empezando en este momento, ¿no? Y los esfuerzos que desde enero estamos haciendo para retomar el diálogo político y la hoja de ruta acordada en noviembre con la oposición venezolana. Esfuerzos económicos, esfuerzos sociales, esfuerzos productivos, esfuerzos políticos por la paz. La respuesta ha sido una emboscada violenta nuevamente contra la posibilidad de gobernar en paz, de gobernar para recuperar la situación. Frente a eso es que el presidente Nicolás Maduro ha dicho: el juego está trancado, no me dejan gobernar. Lo que se quiere, lo que se busca es un derrocamiento. Yo llamo entonces a la soberanía popular a través de una Asamblea Nacional Constituyente. A través de este símil que usted hace diciendo que el juego está trancado, ¿cómo se puede destrancar? La oposición venezolana ha hecho distintos planteamientos a lo largo de los últimos meses. Ellos han hecho planteamientos como un referéndum revocatorio, como una solución a la crisis del país. También ha habido distintas movilizaciones que hacen como exigencia la necesidad de unas elecciones generales. ¿Este escenario de elecciones generales es viable? No está previsto en la Constitución de la República. Pero mira, la ruta estaba trazada en noviembre con la presencia del enviado personal del Papa Francisco, los expresidentes Torrijos, Zapatero y Leonel Fernández y UNASUR. Se firmó una hoja de ruta que implicaba la desincorporación de los 3 diputados que habían sido desproclamados por el Tribunal Supremo de Justicia. Con ello, la Asamblea Nacional recuperaba el ejercicio pleno de su mayoría, ¿no?, para legislar, para controlar administrativamente, para el debate político. Renunciaban al intento de un juicio político contra el presidente para el cual no están facultados constitucionalmente y acordábamos exhortar al CNE fijar un proceso, un calendario electoral que comenzaba con la repetición de elecciones en el estado de Amazonas en el primer trimestre de este año y en paralelo la legalización de los partidos políticos
que no habían reunido el número de votos en las elecciones pasadas. Y a partir de allí correr el cronograma para las elecciones regionales y municipales. En el marco de un compromiso de la oposición de desechar la violencia para contribuir al clima de estabilidad política y social que requería el país y el gobierno para superar la situación. Esto fue roto de manera inexplicable y es lo que durante 3 meses intentamos sentarnos con ellos nuevamente a preguntarle por qué habían roto la hoja. Los argumentos que la oposición esgrime acerca de esta suspensión de proceso de diálogo es que el gobierno incumplió con los acuerdos que se habían establecido. Y también surge otra pregunta. Más allá de esta situación de quebrantamiento del proceso de diálogo, ¿por qué la situación de los diputados de Amazonas, que es lo que califica como desacato en la Asamblea Nacional, aún no se ha resuelto en materia electoral? Porque formaba parte de un acuerdo político. Si nosotros llamamos ahora mismo a elecciones en Amazonas, ellos van a decir, no participamos en esas elecciones. Y cuando digo nosotros, si el Poder Electoral llama a elecciones, ellos van a decir, nosotros no participamos en esas elecciones porque nuestros diputados fueron electos sin fraude, cuando hay pruebas evidentes del fraude. Pero mira, es muy claro, el que quiera saber quién está diciendo la verdad, vaya y busque el documento que fue público. Y decía, la Asamblea Nacional desincorporará a los 3 diputados y el Tribunal Supremo cesará la medida de desacato. Eso abría la puerta a la ruta. ¿Quién no cumplió? Recuerda todo el debate que se dio y ellos se negaron a desincorporar en plenaria a los diputados que habían sido incorporados ilegalmente. ¿El gobierno reconoce a la oposición venezolana como una fuerza política? Sin duda alguna. La reconoció el presidente Nicolás Maduro y nosotros con él la madrugada del 16 de diciembre, ¿no? Del 6 de diciembre del 2015, del 7 de diciembre, ya era la madrugada del 7 de diciembre, cuando dijo ganaron. La reconocimos cuando fuimos todos, siendo minoría parlamentaria, a juramentarnos el 5 de enero ante el presidente de la Asamblea Nacional, electos por ellos, Henry Ramos Aluc. La reconocimos cuando el presidente Nicolás Maduro Moro fue el 15 de enero a presentar su memoria y cuenta y le dijo, señor presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Aluc, lo reconozco, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue el desconocimiento. La respuesta fue, en 6 meses vamos a salir del presidente Nicolás Maduro. La respuesta fue la aprobación de leyes inconstitucionales y de allí en adelante todo lo que ha pasado. El tema de la violencia en Venezuela no solamente ha conmovido a los venezolanos, sino también en el escenario internacional ha habido distintos pronunciamientos, sobre todo haciendo señalamientos de violaciones a derechos humanos en el marco de estas protestas y uso excesivo de fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, también ha hecho pronunciamientos en este sentido. Yo quisiera conocer su apreciación sobre cómo se ha manejado a nivel de control de seguridad estas movilizaciones. Y también hay una pregunta que se hacen muchos venezolanos y también todo el mundo. ¿Por qué cuando existe una movilización, esta movilización no puede llegar a su destino? ¿Y por qué no son recibidos? Recientemente había una movilización que tenía como destino final el Ministerio de Educación para entregarles a ustedes un documento y esta movilización nunca pudo llegar y estuvo siempre concentrada en un punto de la ciudad de Caracas. ¿Por qué no existe de alguna manera respeto a la legítima protesta de los venezolanos? Ese caso que tú colocas como ejemplo, ese día ellos estaban invitados, los dirigentes de la oposición, a una reunión en el Palacio de Miraflores. Yo no estaba en el Ministerio de Educación, yo estaba en el Palacio de Miraflores. Había varias sillas para los partidos políticos de la MUT y las organizaciones opositoras. Esa marcha, por ejemplo, fue simplemente un pretexto para generar más violencia en la ciudad, ¿no? Y precisamente nosotros, el alcalde de Caracas ha limitado este tipo de manifestaciones porque todas derivan en violencia y todos tienen un propósito violento. Como lo vemos, no hay una sola manifestación que convoquen todos los días que no termine en una violencia en Altamira y que no termine en una violencia en la autopista Fajardo. Imagínate esa violencia en el centro de Caracas. Imagínate a grupos con pistolas, con armas largas como lo hemos visto, con explosivos, con bombas incendiarias en el centro de Caracas. Se produciría una verdadera masacre, ¿no? Producida por ellos. Y nosotros como Estado estamos obligados a garantizar la paz.
y la vida de los venezolanos y las venezolanas. El uso que se ha hecho de la fuerza es el permitido por nuestra Constitución y por las convenciones internacionales. Hemos visto contención física, con barrera física y barrera humana de los guardias nacionales y policías nacionales, por cierto, humillados, vejados, ¿no? Insultados, les han lanzado excrementos de todo tipo, ¿no? Hemos visto equipos antimotines perfectamente permitidos en los convenios internacionales, con lanzamiento de agua y con lanzamiento de gases lacrimógenos también permitidos dentro de los parámetros internacionales. Eso ha sido el uso de la fuerza pública y legal que hemos hecho, ¿no? De manera que aquí no hay violencia desproporcionada ni represión desproporcionada. Hay la obligación que tiene el Estado de garantizar la vida y la paz de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Caracas y del Estado Miranda que quieren vivir en paz. En el caso concreto de miembros de cuerpos de seguridad que hayan incurrido en faltas graves de uso excesivo de fuerza, porque hay evidencia a través de distintas redes sociales donde se puede ver que cuerpos de seguridad atacan a jóvenes estudiantes, así como también hay evidencias de que grupos violentos atacan a los cuerpos de seguridad. ¿Qué medidas se van a implementar en este caso para ser sancionatorias y ejemplarizantes? Se hacen sanciones administrativas y penales cuando correspondan. Mira, el caso del Policía Nacional que en la Panamericana, sin tener ninguna competencia ni orden para ir a atender una situación de orden público, disparó sin ningún motivo su arma de fuego contra un joven que lamentablemente murió. Está detenido y privado de libertad. Igualmente el caso del Estado Carabobo, donde un policía del Estado Carabobo también, al margen del control del orden público, en un hecho aislado de violencia, disparó también contra un joven que estaba generando violencia, pero aquí nadie está facultado, ni legal, ni tiene instrucciones de usar armas de fuego para el control de manifestaciones públicas. ¿Hay colectivos? Sino los métodos y las formas que están establecidas en la Constitución y en los reglamentos de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional. ¿Hay colectivos infiltrados en estas movilizaciones? ¿Se ha podido tener conocimiento de esto? Grupos armados de ellos, claro que sí. Nadie puede pensar que chavistas van a estar infiltrados en Altamira caminando al lado de Ramón Muchacho o caminando al lado de Enrique Capriles o de Julio Borges. Hemos visto claramente en esas manifestaciones cómo los más importantes dirigentes de la oposición andan con personas armadas, de bombas incendiarias, de armas de fuego, de instrumentos para causar daño y muerte. Ministro, debemos hacer en este momento una breve pausa, pero al regreso yo quisiera que habláramos acerca de la Asamblea Constituyente, que ha sido punto de muchísima controversia, y hay una pregunta fundamental que se hacen todos los venezolanos. ¿Por qué pensar en la Asamblea Constituyente como una solución para la crisis económica, política y social del país? Sobre todo evaluando el contexto de que estamos en medio de un decreto de emergencia económica. ¿Por qué pensar que la Asamblea Constituyente es una solución? Vamos a una pausa y ya venimos con más. Ricardo Vergara necesita con urgencia Ciac, Silón o Olmesartán de 2.5 o 5 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0412-810-8164. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Seguimos conversando con el ministro de Educación, Elías Jagua, presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente. Una gran responsabilidad porque se ha planteado la Constituyente como una solución a la crisis que vive el país en distintas dimensiones. ¿Por qué pensar en una Asamblea Constituyente como una solución? Porque el presidente piensa que es el espacio para lograr el diálogo que no hemos podido lograr con la cúpula de la oposición, ¿no? Un espacio para un gran diálogo nacional donde emerja la dirigencia opositora de base local y que se pueda encontrar con la dirigencia también de base local del chavismo y juntos construir un modelo de convivencia pacífica de dos modelos que son antagónicos.
Ha habido distintas voces que interpretan esta propuesta como una propuesta inconstitucional. La Asamblea Nacional firmó el día de ayer un acuerdo que declara inconstitucional la iniciativa de Asamblea Constituyente. También distintos sectores gremiales se han pronunciado en contra de la Asamblea Constituyente, así como grupos de representantes de estudiantes. Yo quisiera saber, en el marco de lo que está previsto en la Constitución, si existe una vulneración a la soberanía y el derecho al voto directo, universal y secreto a través de esta iniciativa de Asamblea Constituyente, y la pregunta que muchos se han hecho es ¿por qué no hacer un referéndum consultivo previo a esta Asamblea Constituyente? Mira, la iniciativa del presidente es absolutamente constitucional. Lo que es inconstitucional es el llamado a elecciones generales. No que está en ningún artículo de esta Constitución existe la palabra elecciones generales, ¿no? De manera que el 347 reconoce que hay un poder originario y que ese poder originario puede convocar, ¿no?, a una asamblea constituyente para ordenar jurídicamente el país, para la transformación del Estado y redactar una nueva Constitución. El 348 indica quiénes convocan a la elección de esa Asamblea Nacional Constituyente. Y aquí te cuento una anécdota, que no es anécdota, es jurídico. Vayan al acta de debate del 11 de noviembre del 99. Expresamente, ese gran venezolano, Manuel Quijada, que era constituyente, planteó que se incluyera el referéndum. Y se dio un debate entre él y el presidente de la Asamblea, Luis Michelena, y finalmente se somete a votación y se vota en contra de la propuesta de Manuel Quijada, porque se consideraba que era innecesario llamar a un referéndum revocatorio. Ahí está, el acta de debate, es lo que se llama el espíritu del constituyente, ¿no? Y el 348 establece que la Asamblea es... ningún otro poder puede oponerse a ella. De manera que es perfectamente constitucional la convocatoria que ha hecho el presidente. Luego, en el decreto del 1 de mayo, el presidente deja claramente establecido en el artículo 2 que las elecciones serán universales, directas y secretas, como corresponde en esta Constitución, como corresponde al mandato de esta Constitución. De manera que es absolutamente constitucional la iniciativa del presidente de la República. Cuando se hace planteamiento de una Asamblea Constituyente sectorial, ¿a qué se refiere? Porque no están claras las bases comiciales acerca de la escogencia de estos 500 constituyentes que están previstos. ¿Cómo serían las bases comiciales de este proceso? El presidente va a hacer una propuesta de bases comiciales al Poder Electoral, quien de acuerdo al artículo 293 de la Constitución es el órgano del Estado encargado de fijar las normas, condiciones y reglamentar los procesos electorales. Y esto va a ser un proceso electoral. Esto hay que insistirlo, Endrina. La elección de los constituyentes es un proceso electoral, universal, directo y secreto. El presidente ha planteado, en base a los principios constitucionales, de que somos una sociedad multiétnica, pluricultural y de ejercicio de la democracia directa, protagónica y participativa por parte de los sujetos sociales, que hay un ámbito de la constituyente que sea electo por sectores. Eso también van a ser electos de manera secreta, directa y universal, tanto los que sean en el ámbito territorial, en los circuitos municipales o territoriales como se definan finalmente, y los que van a ser electos por los trabajadores, por los estudiantes, por los pensionados. ¿Cuándo se pudieran tener listas las bases comiciales de estos 500 constituyentes? Y es muy importante el tema de los tiempos, porque muchos han interpretado esta iniciativa como una estrategia política para distraer la atención de los venezolanos. ¿Cuánto tiempo tomará este proceso de Asamblea Constituyente? No se trata de distraer a los venezolanos, se trata de encontrar un espacio para que los venezolanos no terminemos matándonos, como es la decisión de parte de la dirigencia de la oposición venezolana. Es un espacio para la paz, para el reconocimiento, para el reencuentro de una sociedad donde podamos, como lo decía anteriormente, vivir todos con justicia y con dignidad. En los próximos días el presidente va a presentar su propuesta de bases comiciales y ya será el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral, que dictamine cuáles serán finalmente las condiciones en las que vamos a ese proceso electoral y los tiempos en los cuales se va a realizar el proceso electoral. ¿Este proceso de Asamblea Constituyente interfiere con las elecciones regionales y municipales que están previstas de los periodos vencidos de gobernadores y las municipales que quedan pendientes? No necesariamente, será el Poder Electoral el que dictamine si puede hacer los procesos en paralelo. Nosotros estamos dispuestos a ir, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, a cualquier elección. Si es a la constituyente y en paralelo a alcaldes y gobernadores y en el 2018 a presidente, nosotros vamos a ir. Porque nosotros creemos profundamente en la soberanía popular
como la única fuente de donde emana el poder. En sectores del Gran Polo Patriótico se han presentado también voces disidentes a esta iniciativa de Asamblea Constituyente porque consideran que de alguna forma se está atentando contra el legado del presidente Chávez. ¿Usted lo considera así? Bueno, son muy pequeñas esas voces. El Gran Polo Patriótico, los partidos aliados están totalmente de acuerdo con la iniciativa. El Congreso de la Patria también. Es respetable, pero el primero que sometió a debate la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue el propio comandante Chávez. Lo hizo cuando presentó la reforma del 2007 y luego la hizo en el 2009 cuando presentó la enmienda constitucional. El comandante Chávez no era un dogmático. El comandante Chávez además reconocía que el poder constituyente era una fuerza viva, permanente, y que no podía quedar congelado en el tiempo en una constitución. ¿Cuál es el espíritu para la refundación del Estado que está prevista a partir de esta Asamblea Constituyente cuando el tema económico sigue siendo uno de los aspectos más importantes para los venezolanos en materia de abastecimiento, medicamentos, alimentación? ¿Cuál pudiera ser el espíritu que se pudiera interpretar acerca de esta iniciativa constituyente? Lograr un espacio para la paz política, para la estabilidad política, que entonces le permita al país nacional dedicarse a la producción, a la recuperación de la distribución, al control de las variables macroeconómicas, ¿no? A avanzar en la expansión de las políticas de protección social. Eso es lo que nosotros requerimos, un chance a la paz para poder trabajar, que es lo que quiere nuestro pueblo. La inmensa mayoría de nuestro pueblo quiere paz. La inmensa mayoría de nuestro pueblo lo que quiere es que se recupere la economía y volver a tener los niveles de prosperidad que solo alcanzó durante la primera década de la Revolución Bolivariana. El chavismo ha sorteado distintas dificultades políticas a lo largo de la historia, pero hay un contexto que pareciera ser muy distinto a escenarios de controversia social y política a los años anteriores, y es la solvencia política del chavismo. ¿Cómo está hoy el gobierno cuando se ha planteado en varias ocasiones y distintos analistas hablan de la baja popularidad del presidente Nicolás Maduro y de la ingobernabilidad a través de todas estas jornadas de protesta? Mira, yo creo que comparto contigo la primera parte, que estamos ante una de las situaciones más complejas, pero sobre todo porque vemos en la decisión, en la oposición venezolana, una decisión de avanzar hacia una escalada de un conflicto armado en Venezuela. Nunca antes lo habíamos visto tan claro así, ni en el 2002, porque en el 2002 nos sorprendieron y fue, bueno, una burbuja, ese golpe de Estado fue una burbuja. Pero hoy vemos una decisión y una preparación de una parte de la oposición para escalar hacia una lucha armada en Venezuela. Y eso obliga a soluciones políticas y constitucionales audaces, como ha sido esta iniciativa de la Constituyente. El chavismo es hoy por hoy la fuerza orgánica que tiene un proyecto, que tiene organización, que tiene vanguardia, que tiene idea para defender el proyecto que hemos venido construyendo más que ninguna otra fuerza. Y sobre todo porque es una fuerza popular, revolucionaria, convencida de la paz, del derecho a vivir en paz que tiene Venezuela. Nosotros no le vamos a alegar a las futuras generaciones un país destruido en guerra. La oposición tiene que responder también a esa pregunta. ¿Cómo detener el espiral de violencia desde el discurso y desde los hechos por parte del Ejecutivo Nacional cuando se ha hablado también de células armadas dentro de la oposición venezolana y también se ha hablado de que los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela van a ser de alguna manera instruidos como un pelotón y esto alerta a todos los venezolanos ante un inminente escenario de confrontación que puede ir más allá del discurso a lo físico y así lo hemos visto en los últimos tiempos? ¿Cómo detener esta espiral de violencia? Bueno, la oposición tiene que dar marcha atrás y da tiempo de rectificar en la decisión de buscar un conflicto armado en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha hecho una propuesta política para la paz, la constituyente. Del otro lado escuchamos rebelión, derrocamiento del gobierno, confrontación, grupos armados enfrentando a la Guardia Nacional y a la Policía Nacional Bolivariana, destrucción. De este lado, movilización pacífica, popular, democrática, ahora con una bandera, la constituyente. Eso es lo que hemos visto. Un mensaje final para los venezolanos y sobre todo ante tanta incertidumbre que hay en el país y sobre todo una respuesta cuando se habla de ciudadanos que están en extrema pobreza, que están pasando hambre y que toda esta situación política, económica y social pareciera les ha golpeado más duro. Bueno, que el gobierno quiere paz para poder atender cualquier situación de vulnerabilidad que haya producido la guerra económica. 3 años de guerra brutal contra nuestra economía, ¿no?
y tenemos las políticas necesarias para abordarlo, pero para eso necesitamos paz. Te coloco un ejemplo. Yo tengo 100 camiones ya listos para el programa de alimentación escolar, para incrementar el número de escuelas con alimentación escolar. No he podido darle la orden de partida porque corren el riesgo de ser quemados en cualquiera de estas manifestaciones violentas. Es por eso que el país necesita paz. Para finalizar, y bien breve, ¿va a haber alguna reprogramación del calendario escolar en virtud de los días que los niños han perdido clase? Estamos trabajando, afortunadamente ha sido en sitios muy focales, estamos trabajando con las zonas educativas de ese tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Elías Agua, ministro de Educación, presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Muchísimas gracias también a ti, Andrina. Amigos, y antes de despedir con la presente emisión, tenemos información. En este momento se presenta una situación irregular en la avenida Volmer de la parroquia La Candelaria, uno de los 6 puntos convocados por la oposición para marchar hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Diana Martínez nos va a traer los detalles de esta información. Diana, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por este contacto informativo. Nos encontramos desde la avenida Volmer de la parroquia La Candelaria, donde hace tan solo algunos minutos algunos de los manifestantes que se concentraban en este punto como uno de los 6 convocados por la Mesa de la Unidad Democrática para dirigirse al Tribunal Supremo de Justicia, pues la marcha que se dirigía desde este punto fue dispersada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional. Por esta razón, bueno, algunos de los presentes han denunciado exceso de fuerza por parte de los funcionarios. Además, algunos de los locales que se encuentran en esta zona han cerrado sus puertas por el efecto de las bombas lacrimógenas que fueron lanzadas en el lugar. Además, un dirigente de Voluntad Popular de nombre Sergio Contreras fue detenido por los funcionarios policiales. Los diputados nos brindan sus impresiones sobre lo ocurrido en este punto, uno de los 6 que se dispuso para esta marcha hacia el Tribunal Supremo de Justicia. Lo que queremos es el cambio político para Venezuela. Ese es el pecado de Sergio Contreras y por eso se lo acaban de llevar para el SEBIN, como nos informaban los funcionarios, nos dijeron que se lo llevaban para el SEBIN. Nosotros le pedimos que por favor lo dejaran, que nos comprometíamos a que al muchacho lo íbamos a retirar del lugar y sin embargo no me dieron palabra. Esta es la información que podemos brindarles por los momentos. Seguiremos atentos a todo lo que se desarrolle desde este punto de concentración. Continuamos con ustedes en los estudios. Muchísimas gracias, Diana. Amigos, y ahora sí, finalizamos con la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.